Tenerla acá, diputada. Buenas noches, Priscila. Muchas gracias por la invitación. Bueno, parte de la comisión que ha trabajado todo este material en torno a la privatización y la capitalización. Hoy hace una jornada interesante, importante, porque se ha hablado solo de privatización. Así es. Todavía falta. Así es, estamos en un cuarto intermedio y vamos a tardar 3 días para poder dar este extenso informe, un informe bastante serio que ha durado 2 legislaciones, donde han participado senadores, diputados, tanto de oficialismo como de oposición. No es como dice la diputada de la oposición, ¿no es cierto? Esta es una información y conclusiones que está absolutamente documentada. Se ha consultado fuentes primarias, fuentes secundarias, se ha trabajado con la academia, con expertos. Todo lo que decimos tiene un respaldo, absolutamente todo lo que decimos. Había mucha más información que no se ha incorporado en el informe porque justamente no tenía el respaldo necesario. Entonces, no es como dice ella, este es un proceso bastante serio, trabajado en muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Y que tiene un objetivo. No se investigó a personas, Priscila, se ha investigado un periodo económico. ¿Por qué del 85 al 2005? Porque es la época en la que se implementa una política económica de privatización, de capitalización. ¿Por qué no entra en la gestión de Rodríguez Belcé? Porque no se enajenan empresas en ese periodo. Es el periodo hasta el 2005 donde se dan. Mira, son 212 empresas del Estado, 78 que estaban a cargo del gobierno nacional, 92 empresas que estaban a cargo de las CORDES, ¿te acuerdas tú esa figura? ¿No es cierto? Que existían las corporaciones de desarrollo de los departamentos que estaban a cargo de las gobernaciones. Tenemos 17 empresas de lo que eran las prefecturas y 25 empresas municipales. Entonces he estudiado 212 empresas y esas empresas, los periodos en los que se enajenaron fueron en esa época, en la época del neoliberalismo. No se han enajenado empresas ahora se han recuperado parte de esas empresas, ¿no? Entonces por eso no tiene razón la argumentación que hace la diputada Costas. Esta es una investigación que ve lo que fue el proceso de privatización. Estamos hablando durante el gobierno de Jaime Paz, hubo una ley de privatización y una ley de capitalización y hubo una tercera forma de enajenación que fueron el cierre de las empresas. Ahora, diputada, acaba de decirme algo que quiero que me aclare. Si había una ley que la respaldaba, ¿por qué estaba mal? Porque eran anticonstitucionales. ¿Qué es lo que se hizo? ¿No? Nosotros venimos de un estado del 52, donde la economía la manejaba el Estado. Entonces, esta política neoliberal, ¿qué es lo que nos plantea, no? Primero, se trabaja en la parte discursiva, con el apoyo de muchos medios de comunicación que recibieron jugosos recursos. ¿Eso está también dentro de la investigación? Está en la investigación. ¿Hay medios de comunicación identificados? Sí, en realidad grupos de medios de comunicación, ¿no es cierto?, que trabajaron toda una parte primero ideológica, donde se plantea el discurso que hoy se lo está escuchando nuevamente, ¿no? El Estado es corrupto, el Estado es ineficiente, no puede manejar las empresas. Entonces se genera toda una idea que como el Estado es corrupto y no puede manejar las empresas, el Estado debe achicarse y las empresas deben pasar a manos privadas. Esa fue la lógica. Pero resulta que que la Constitución no decía eso, la Constitución de ese entonces. Se hacen leyes que van contra la Constitución. ¿Qué decía la Constitución? En ese entonces la Constitución reconocía el manejo de la economía por parte del Estado. Y estas leyes lo que nos plantean es otra cosa. Entonces hay todo un andamiaje jurídico para hacer leyes en función de lo que fue la privatización y la capitalización, que en realidad llamadas así, pero que en el fondo lo que fue es la enajenación de nuestros recursos, porque no se vendieron las empresas a un precio justo, a manos privadas, no se vendieron las empresas. Mira, lo que se dio
es que el 50% supuestamente de las empresas seguían en manos del Estado, el 50% de privadas. Nunca se vieron estos recursos. Estos recursos se pagaron en algunos casos con bonos, como hoy día explicaba el senador Medinaceli, en el caso de la línea aérea, con esos vouchers que te dan, ¿no es cierto?, que le pusieron ellos un monto, con eso se nos pagó. Se descapitalizó totalmente el Estado, no tenía el Tesoro General de la Nación recursos para pagar nada. Las alcaldías que recibían ingresos no tenían nada, en realidad se ofreció que se iba a capitalizar con estos recursos, ¿no es cierto?, el país, pero nunca el Estado recibió apenas recursos. Entonces es por eso que se enajenó el país, nuestras empresas, las empresas públicas, ¿no? Y eso tiene un costo, por supuesto, que generó el despido masivo de trabajadores, tuvo un costo social muy alto, lo que fue la relocalización. No nos olvidemos que salieron muchos trabajadores a las calles, ¿no es cierto?, quedaron desempleados. Estas empresas prácticamente fueron adquiridas a precios irrisorios, ¿no es cierto? Lo que costaba, por decirte un ejemplo, de más de 1 millón, se vendió a 100.000. Ahora, ¿no? Me imagino que la investigación habla caso por caso, ¿no? Un análisis de documentos. Así es. Pero hay una parte que quiero que podamos explicarle a la población. Es esta parte de la Constitución y las leyes, ¿no? O sea, porque de alguna forma estos gobiernos se respaldaban por las normas que sacaban y promulgaban por la Asamblea para tomar decisiones en torno a esto. No eran decretos supremos, eran leyes, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿cuál es específicamente la norma de la Constitución Política del Estado de ese entonces que ha sido violada? Mira, más que todos los artículos, algunos artículos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos plantea la privatización? ¿Qué es la privatización? Para comentarte, ¿no? Lo que nosotros planteamos. Consistió en la transferencia de empresas y bienes públicos realizados en el marco de lo que fue la Ley 1330 de privatización, promulgada durante Jaime Paz, el 92. Esta ley autorizaba la enajenación de activos, bienes, valores, acciones y derechos de propiedad pública o el aporte de los mismos a la constitución de nuevas sociedades de economía mixta, SAM, y la privatización se efectuó mediante licitaciones públicas y subastas públicas. ¿Qué fue la capitalización? Se implementó en el marco de la Ley 1544 durante el gobierno de Sánchez de Lozada. Por este método, las empresas públicas eran inicialmente convertidas en una sociedad de economía mixta, lo que fueron las SAM. Luego estaban licitadas en un paquete accionario de nuevas emisiones, donde el 50% eran adquiridas por un inversor extranjero. No era a cambio de dineros pagados al Estado boliviano, sino a cambio de compromisos de inversión, que es lo que te decía, ¿no? Controlados y administrados por el propio inversor extranjero, ¿no? En este compromiso las empresas SAMS eran inmediatamente convertidas en sociedades anónimas, vale decir en empresas privadas. Las acciones de los bolivianos en lo que fueron las sociedades anónimas fueron entregadas en fideicomiso, primero por un banco extranjero y finalmente las empresas capitalizadas se les entregaba derechos de explotación de servicios públicos mediante contratos de licencia y concesión y derechos de explotación de recursos naturales mediante contratos de riesgo compartido y arrendamiento. Entonces, cuando en ese entonces, estamos hablando de la antigua Constitución, no la actual, ¿no es cierto? Ahí planteaba que la economía era una economía donde el Estado se hacía cargo del manejo de empresas públicas, reconocía también la propiedad privada, pero también el Estado se hacía cargo. Y en este caso no fue porque... O sea, el Estado se hacía cargo de la economía. Sí. Ya. Pero si hay una empresa y hay una ley que respalda la venta de una empresa más allá que sea del Estado, no deja de manejar el Estado la economía. Vaya, más allá de que lo haya manejado mal o bien el neoliberalismo, era el Estado el que manejaba el pago de tal cosa, la administración de tal cosa. Ahora, otra es la figura de la privatización, ¿no? Porque está respaldado por una norma.
¿Qué es la venta? Las dos. La privatización es la transferencia de los bienes públicos, ¿no? ¿Eso estaba prohibido? ¿No se podía transferir los bienes públicos? No, es que además la forma en la que se hace, ¿no es cierto? Esa es mi consulta, o sea, la ley prohibía, o sea, la Constitución prohibía que se puedan pasar los bienes públicos a terceros. No, lo que la Constitución en ese momento decía, que el Estado boliviano reconocía la economía privada también, pero estaba a cargo de parte de la economía, ¿sí? Pero escúchame, Priscila, ¿cuál es el tema? El tema es que si esto cuesta 100 bolivianos y tú lo vendes en 100 bolivianos, eso es lícito. Posiblemente no te guste a los que creemos que el Estado debe manejar algunas empresas estratégicas, pero otros pueden decir, esto yo lo voy a reproducir y lo voy a vender en 1000, ¿no es cierto? Eso está bien. Ya. El tema es que esto que costaba 100 bolivianos se vendió en 1 boliviano. Perfecto, hasta ahí estamos. Ese fue el problema fundamental de la capitalización y la privatización. Bien. El problema es no en que se haya privatizado, sino que se los vendió como gallina muerta. Así es. Ah, ya. El precio de gallina muerta. ¿No? El precio. Sí. No el hecho de haber privatizado, sino en cuánto se privatizó. Claro. Porque la privatización, entonces, por lo que entiendo, es legal. Porque hay una ley, la Constitución no lo prohíbe, el Estado sigue manejando la economía, más allá de que esté correcto o no. Eso como usted bien dice, hay gente que puede decir que estaba bien, otros que dicen no. Aquí entonces lo que muestra esta investigación es el precio en el que se vendió nuestras empresas. Eso es lo malo. En realidad, en algunas cosas hasta se regaló, ¿no? Y la forma como se hizo un andamiaje jurídico de tal manera que lo ilegal se convirtiera en legal, ¿no? Entonces, es que los bolivianos nos quedamos sin empresas y sin recursos. Ahí tenemos las empresas, yo te digo, de las 202 empresas que hemos estudiado, hemos trabajado 18 a profundidad. Estas 18 hemos tratado de ver de los 9 departamentos, ¿no? Y más o menos algunas que son empresas estratégicas, como lo que es la empresa metalúrgica Vinto en Oruro, la Corporación Minera de Bolivia, Comibol en La Paz, Yacimientos Petrolíferos en La Paz, Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE en La Paz, Lloyd Aéreo, Cochabamba. Pero además tenemos otras empresas como la Fábrica Nacional de Cemento Francés en Chuquisaca, la Fábrica Nacional de Vidrio Plano en La Paz, Servicio Municipal de Agua en Cochabamba, Misicuni Cochabamba, la terminal y el hotel de Oruro, la línea aérea Imperial Potosí, la Fábrica de Cemento El Puente de Tarija, la Hilandería Santa Cruz, la Empresa Nacional de Castaña en el Beni, la Fábrica de Cerámica Roja en Pando, la Empresa Nacional de Electricidad en Cochabamba, y Entel de La Paz, ¿no? Entonces estamos hablando de empresas que generaban recursos, no eran empresas deficitarias. No eran empresas deficitarias, porque tenemos otra lista de que a título de ser deficitarias las cerraron. Pero fue una forma de enajenación, porque no las cerraron y vendieron y pagaron, no, las cerraron y otros se hicieron cargo de esas. Fue una forma, ¿no es cierto?, en la que en la que prácticamente privados se hicieron cargo de empresas que tenían todavía un potencial de explotación. Las que te he leído, te estoy hablando de empresas que eran exitosas, que generaban recursos para el país, pero que el discurso que nos decían es que el Estado no podía manejarlas, ¿no? Ahora, haciendo la investigación de una manera jurídica, ¿cuál sería la figura que debería recaer sobre las personas responsables? Mira, una de las cosas que quiero aclarar, Priscila, y esto lo vamos a seguir viendo, ¿no? Te decía que hoy hemos empezado el informe estamos en un cuarto intermedio, ahora solo te estoy dando los elementos que hoy hemos tratado, porque en la medida en que mañana y pasado lo aprobemos, ustedes van a tener toda la información. Nosotros no hemos hecho una investigación de personas, hemos hecho una investigación de los hechos, de las empresas, donde obviamente hay responsables. Hay responsables desde los que fueron los gobiernos, ¿no?, hasta los operadores. Hay una serie de personas que tienen responsabilidad con la enajenación de los recursos. Porque yo te insisto, una cosa es que tú vendas a precio justo, así no justo, y la otra es que enajenes el país, ¿no es cierto?, a empresas transnacionales que se llevaron prácticamente gran parte de los recursos afuera del país, ¿no? Pregunto, ¿debería ser castigado un mal administrador? ¿Eso es lo que se está buscando? Mira, la idea de esta investigación es aportar para que la sociedad entera, pero especialmente las nuevas generaciones, conozcan lo que pasó en el país, la historia reciente, ¿no?
Bolivia entró a una profunda crisis económica por estas políticas neoliberales, ¿no? Son políticas que se discuten en el mundo, ¿no es cierto? Hay toda una línea en la que se te dice, el Estado no debe administrar recursos, es la empresa privada la que debe hacer. Y otros que tienen una línea de decirte, el Estado tiene la capacidad de administrar recursos, al menos estratégicos, ¿no? Al menos estratégicos, como lo hacemos nosotros. Hemos recuperado los recursos hidrocarburíferos y el 80% están en manos nuestras y un 20% está en manos de extranjeros, pero eso nos genera ahora los recursos que goza el país. En esta época fue al revés, ¿no es cierto? Se cerró totalmente, se metió a la gente la idea y por eso es que se terminó aceptando. Hubo una especie de aceptación a estas políticas, de ahí es que estos gobiernos que le planteaban al país hacer la capitalización, la privatización, tuvieron el voto, no mayoritario, pero en ese entonces el voto y fueron gobiernos constitucionales. Ahora, usted me dice, el objeto de esta investigación es aportar a la historia, sobre todo en los jóvenes, para que conozcan esto. Entonces, el objetivo no es identificar a las personas responsables y procesarlas. No, hay un daño económico que se ha hecho al Estado de 21.000 millones de dólares, Priscila, ¿no? Ahora, nosotros hacemos una investigación y hay instancias competentes que luego tendrán que encargarse de ver qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Tenemos que ver primero qué va a pasar en la Asamblea, si se va a aprobar o no este informe. Nosotros hemos cumplido con la misión de tener la información, de transparentar lo que se dio, lo que pasó. Nosotros tuvimos la misión de investigar caso por caso, estudiar, ver a profundidad todo lo que se dio. Y esto nos da, pues, si hubo 21.000 millones de dólares de daño económico al país, ¿qué se tiene que hacer? Te pregunto a ti. No sé, dígame usted la respuesta. Bueno, ¿no? Yo creo que es importante de que hay, pues, personas responsables en esto. Y que, bueno, pero hay instancias que son las que se encargarán de ver qué es lo que se hace. No le pregunto quiénes son responsables, sino quiénes se identifican en la parte primera de la privatización de esta investigación. Mira, por el momento yo te voy a hablar solamente de lo que fueron los gobiernos de ese entonces, ¿no? Estamos hablando de la época del 85 al 89, Víctor Paz y Julio Garrett, personas algunas fallecidas, Jaime Paz y Luis Socio del 89 al 93, Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas del 93 al 97, Hugo Banzer y Jorge Quiroga del 97 al 2001, Jorge Quiroga del 2001 al 2002, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa del 2002 al 2003 y Carlos Mesa del 2003 al 2005. Entonces, estos fueron los gobiernos, ¿no? Y por supuesto que esta información nos aporta, hay anexos que vamos a hacerles llegar, Priscila, a los medios de comunicación para que ustedes tengan la información. Estos no son libros repetidos, por si acaso, tienen la misma tapa, pero es el tomo 1, 2 y 3 de la investigación. Este es un resumen de la investigación, esta es una revista, y tenemos los CDs donde ustedes van a poder tener todos los nombres, la información más en detalle, ¿no? Hoy por el momento no quiero adelantarme a dar ningún nombre hasta que tengamos el informe de conclusiones. Pero es importante tener una repercusión en torno a lo que dijo justamente la diputada opositora Jimena Costa. Decía, lo que se quiere es descabezar a quienes están adelante en las encuestas, haciendo referencia directamente ella a Carlos Mesa, pero dentro de la investigación se habla de Jaime Paz, de Víctor Hugo Cárdenas, ambos también son candidatos presidenciales, y la propia presidenta de la Cámara de Diputados hacía referencia a que varios de ellos son candidatos ahora. Escuchemos un poco lo que decía ella. Este martes, el Pleno de la Asamblea Legislativa trató los procesos de privatización en el país y los grandes perjuicios que provocó a todos los bolivianos. Nos recuerdan heridas muy dolorosas. En Bolivia han habido enormes movilizaciones, situaciones insurreccionales, fruto de políticas como la privatización y la capitalización. Este miércoles la Asamblea tratará los procesos de capitalización que fueron igual de contundentes contra nuestra economía. En síntesis, la presidenta de diputados dijo: en esa época el Estado tenía un montón de empresas públicas que hoy ya no las tenemos,
¿Por qué? Porque hubieron 20 años de gobiernos que decidieron regalar nuestras empresas estatales. Se les quitó empresas y se las regaló a empresas privadas a precio de gallina muerta. Ahora bien, la investigación y posibles procesos penales podría desembocar en actuales candidatos opositores. Y todos esos gobiernos durante los 20 años, incluidos señores que hoy son candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, fueron responsables de todos esos procesos de capitalización y privatización. Ahí está, hacía referencia a algunos que ahora son candidatos. ¿Estos nombres se van a develar estos días? ¿Se van a conocer en el informe final cuando termine todo esto? Priscila, lo primero que quiero decirte que hace 6 años no teníamos la peregrina idea de que estos señores podían ser candidatos. Entonces, esta investigación en ningún momento estuvo dirigida a lo que dicen ahora los de la oposición, que está dirigida a los candidatos actuales. No, esta fue una investigación que se hizo hace 6 años atrás. No sabíamos quiénes podrían ser candidatos en lo futuro y ha terminado en este periodo la investigación, ¿no? Y claro, todavía falta ver otros elementos más, es una historia muy larga. Pero de ahí, para que veas que es una cosa armada. ¿Tienen responsabilidad todos los gobiernos neoliberales? Tienen responsabilidad en lo que pasó con la economía del país. Ellos tienen que dar obviamente su palabra, qué sé yo. Nosotros no los estamos enjuiciando, nosotros estamos develando una verdad histórica. Hay que recuperar la memoria histórica. Es una deuda con las nuevas generaciones, es una deuda con el pueblo boliviano, que conozca lo que pasó, qué fue la capitalización para el país, qué fue la privatización para el país. El daño económico, estamos viendo yacimientos no era nuestro. Ahora el 80% lo maneja el gobierno y gracias a eso pues tenemos la cantidad de ingresos que tenemos y que nos ha permitido ser el país de mayor crecimiento en la región por 6º año consecutivo. En esa época, bajo la otra lógica, ese 80% de yacimientos estaba en manos privadas, ¿no es cierto? Y las otras empresas que también generaban los ingresos. Mira, llegó un momento que decía hoy día justamente el senador que no había con qué pagar nada, porque ya los municipios dejaron de tener ingresos, las gobernaciones igual, no había plata. Y fue un engaño de lo de la venta, porque muchos no dieron un peso, ¿no? Entonces, ese es el tema, la forma en la que se enajenó nuestras empresas, ¿no? ¿Qué pasa ahora, terminando este informe, ya la Asamblea será enviado dónde? ¿Qué corresponde? Bueno, una vez que se ha aprobado el informe, ¿no es cierto? Ahí se va a ver las responsabilidades, ya vamos a tener el último día de conclusiones y luego es el Ministerio Público el que tiene que encargarse en todo caso de hacer si es que se decidiera, ¿no es cierto?, las investigaciones correspondientes en base a esta información tan amplia que la Asamblea Legislativa les está proporcionando. Le agradezco mucho, diputada, por haber estado con nosotros. Gracias, Priscila. Ojalá que esto de verdad nos sirva para ver que tenemos que pensar bien qué tipo de modelo económico debemos tener, ¿no? Y siempre pensando en que el pueblo es el dueño de los recursos del Estado. No son los gobiernos, es el pueblo. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a la unidad móvil. ¿Está listo Ramiro con más información? Adelante Ramiro, por favor, contigo.